Hola chicos, ¿qué tal estáis? Recientemente he estado realizando un estudio observacional en el cual he consumido 4 huevos al día durante 2 semanas. Tienes el vídeo completo en la descripción y también pulsando aquí arriba. Mientras realizaba todo esto, he visitado a 2 médicos para ver lo que esto podía suponer para mi salud. ¿Por qué hemos elegido estos 2 médicos y no a otros? En este caso hemos optado por Irene Mayorga Narváez porque es experta en imagen, es su área de especialidad. Por ello nos hemos desplazado hasta Madrid y además nos ha concedido una entrevista que tienes tanto aquí arriba como también en la descripción. Hoy, eso sí, os dejo la entrevista con Alberto y en este caso hemos decidido entrevistarnos con él dada su amplia área de formación y también su experiencia. Alberto tiene premio extraordinario fin de carrera, es matrícula de honor y es premio Maestranza de Sevilla. No solo eso, sino que además posee premio nacional al mejor expediente académico. Es también doctor cum laude, es decir, para quien no sepa qué es esto, ser doctor cum laude significa que una persona ha obtenido su título de doctor con distinción. Este término proviene del latín y se traduce como con alabanza o con honores y generalmente se le otorga a estudiantes que han demostrado un alto nivel de excelencia académica en su investigación y sus trabajos, superando los estándares requeridos. Además, Alberto es cardiólogo y tiene especialidad en alimentación y nutrición, así que nos hemos dicho que mejor que esta persona para aportar o arrojar luz sobre estos temas tan importantes para la salud. Además, por si esto todo fuera poco, es el director general ejecutivo del MIR en Asturias, que es la academia pionera líder en formación sanitaria especializada. Por ello, para mí, como profesional de la nutrición, es un honor enorme tener hoy unos minutos con nosotros aquí a Alberto. Así que espero que disfrutéis mucho de esta entrevista y luego, con toda la información a vuestra disposición, podáis tomar mejores decisiones para la salud, ya que hay algunas corrientes en redes sociales que honestamente, pues cada año me preocupan un poquito más. Así que espero que de esta entrevista podáis al menos ampliar un poquito el foco. Así que espero que la disfrutéis mucho y ya os dejo con Alberto. Vamos allá. Lo primero que te quería preguntar es que estoy un poco preocupado por la corriente que hay en redes sociales de que el colesterol elevado es sinónimo de más vitalidad y le llaman incluso la hormona de la vida. ¿Qué hay de cierto en todo esto? A ver, es un tema que preocupa, sobre todo porque creo que en tema de alimentación como que todo el mundo puede opinar, ¿no? Como que no existen unos estándares de lo que es cierto y de lo que es falso y al final todo el mundo opina y en la vida y en los tiempos que actualmente corren, que todo el mundo tiene voz y voto y mucha visibilidad y difusión a través de redes sociales, pues al final la población queda expuesta y es la que sufre el riesgo y el peligro de esos mensajes. Además, el ser humano tiene un pequeño defecto que es solamente escucha y se queda lo que quiere escuchar, ¿no? Entonces, ahí pues tenemos un problema. El colesterol es parte fundamental de nuestra biología, de nuestro organismo, evidentemente, eso no se puede negar, está implicado en muchas fases de síntesis de precursores y moléculas que las necesitamos, pero ojo, no a cualquier precio, no a cualquier nivel, no todo vale, ¿eh? El agua es indispensable para el organismo. De hecho, somos la mayor parte agua, pero el exceso acarrea problemas, acarrea enfermedades, ¿no? Y lo mismo en el colesterol. El colesterol es fundamental, lo necesitamos, pero en su justa medida. Así que yo estoy completamente opuesto y soy contrario a que cuanto más alto el colesterol, mejor y mayor vitalidad. Para mí es un concepto completamente erróneo. Yo también tengo mi opinión en todo esto, pero en este caso no me voy a posicionar en absoluto en nada. Te voy a hacer las preguntas de la forma más Uh objetiva -huh. posible. Y de hecho, pido disculpas si no soy del todo objetivo, pero sí que me gustaría saber tu opinión, eso, preguntándote de Uh forma -huh. totalmente neutra. ¿Podemos considerar el hecho de que tener el LDL elevado es un factor de riesgo? Evidentemente. O sea, tener el LDL elevado es un factor de riesgo incuestionable. Y decir que el LDL alto no es un factor de riesgo iría en contra
de cientos y cientos de estudios que así lo avalan, y sería ir en contra de todas las guías y consejos que se dan desde las sociedades, en este caso de cardiología, tanto la española, la europea y la americana. Es decir, es ir en contra de algo que resulta completamente evidente. Tener un LDL elevado se ha asociado a una mayor carga prematura de enfermedad arteriosclerótica y vascular y un riesgo de mortalidad. Es decir, como conclusión, la LDL alta es un claro factor de riesgo cardiovascular. Por ende, podemos decir que el hecho de reducir el LDL es un factor protector. A ver, aquí hay que tener en cuenta la definición de un factor protector. Un factor protector es aquella conducta, aquel estilo de vida o aquella acción que disminuye el riesgo de tener una enfermedad. Teniendo en cuenta esta definición, evidentemente, tener una LDL baja o lo más baja posible sería un factor protector para enfermedad arteriosclerótica y para otro tipo de enfermedades que también se han visto implicadas con la LDL, como puede ser el Alzheimer, o como puede ser pues, el síndrome de inflamación sistémico, ¿no? Entonces, tener un LDL bajo para enfermedades cardiovasculares es como no fumar, es decir, un factor protector para esa enfermedad. Hablemos más sobre el LDL. Mucha gente considera, y de hecho así viene en muchos laboratorios, cuando te haces una analítica, que te viene pues menos de 130 miligramos por decilitro, que este valor es óptimo. Otras personas dicen, en cambio, que este es el intervalo de normalidad, es decir, la media poblacional. ¿Qué opina usted en base a su conocimiento y a sus años de experiencia? ¿130 sería el valor óptimo, es decir, el deseable, o simplemente son los intervalos de normalidad? No, aquí estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con lo que comentas. Tener 130 de LDL es un rango de normalidad, pero un rango de normalidad para una población que fallece, que la primera causa de muerte son los accidentes vasculocerebrales o los accidentes vasculares en general, ¿no? Infarto, Ictus, cardiopatía. o fenómenos embólicos, ¿no? Entonces, tener una LDL 130 es normal, pero normal para que fallezcas de un accidente vasculocerebral, ¿no? Yo soy yo como médico siempre me gusta perseguir lo óptimo. ¿Para qué nos vamos a conformar con lo normal si existen valores óptimos? De hecho, valores aproximadamente cercanos a los 80 miligramos de decilitro ya empieza a desarrollarse la enfermedad arteriosclerótica, ¿no? Por lo tanto, niveles de 130 es los valores normales de la población de la población en general que fallece como ya he dicho, por accidentes vasculocerebrales, pero yo creo que hay que ir un paso más allá y hay que perseguir los niveles óptimos. Y los últimos estudios sobre LDL, sobre el colesterol en general, no existe un dintel inferior, o sea, no existe un umbral bajo. Es decir, cuanto más bajo la LDL, mejor. No hay un mínimo que digas, pues por debajo de este nivel aumenta tu probabilidad de enfermar o de fallecer. No existe, ¿no? O por el momento no se ha demostrado. Hay algunos estudios, por ejemplo el de Hopkins, que estiman el valor óptimo entre unos 50-70 miligramos por decilitro. Entonces, ¿tú dirías que este rango sería más favorable que el propuesto de 120-130? Evidentemente. O sea, tener un LDL para mí, según mi experiencia y lo que he podido leer de la literatura actual, es mejor tener un LDL entre 55 y 70 que próximo a 130. Anclándonos en este punto, Alberto, ahora viene un terreno un poco fangoso y bastante complicado, que es donde me encargo más yo como dietista de pelearme con esto. Sé que tú también tienes formación en nutrición, que es que me gustaría preguntarte si los productos animales, es decir, nos anclamos en que el LDL pues, puede incrementar el riesgo, y hay gente que asegura reiteradamente que el consumo de productos animales y derivados, carnes, lácteos enteros, huevos, no incrementa el LDL. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Que es falso. Es decir, hay que irse a la fuente, ¿no? Y
hay también estudios que demuestran y que están mejor diseñados que otros estudios observacionales que el aumento de la ingesta de colesterol aumenta el colesterol sérico. Evidentemente, lo que más colesterol tiene son los productos animales, carnes rojas o cualquier carne roja y cualquier tipo de carne en general, algunas más que otras, huevos, lácteos, etcétera. Esto es una realidad. Es decir, el consumir productos ricos en colesterol aumentan el colesterol sérico. Eso es evidente. ¿Qué mensaje le podríamos dar para estas personas que dicen que hay estudios para todo, que al final hay estudios que dicen una cosa, estudios que dicen otra? ¿Qué mensaje le podríamos dar a esta gente para que realmente se pare a leerla o a escucharla, como es en este caso esta conversación? Hombre, a ver, yo creo que el mensaje que hay que darle a la población en general es que sigan los consejos y las instrucciones de personal cualificado, de profesionales que tienen un historial de formación altamente cualificado, tanto en estadísticas, tanto en literatura médica y evidentemente en la experiencia, ¿no? Los estudios hay que mirarlos con lupa. Su diseño es fundamental a la hora de poder sacar conclusiones. Y a día de hoy, los estudios que mejor están diseñados y lo que mayor evidencia arrojan, demuestran lo que hemos venido diciendo hasta ahora, que el LDL es un factor de riesgo cardiovascular, que hay una relación casi lineal con el desarrollo de enfermedad arteriosclerótica y muerte cardiovascular, y que la ingesta de productos ricos en LDL o en colesterol aumentan el colesterol sérico. Aparte, también le comentaría a estos usuarios que actualmente están consumiendo este tipo de información que la experiencia es un grado, ¿no? Y que pacientes que yo veo enfermos de enfermedad cardiovascular tienen unos hábitos de vida muy insalubres, con un alto consumo de productos completamente desfavorables para su salud, y que no perdamos el norte. Es decir, que las placas arterioscleróticas están formadas por LDL, que si, usando solamente un poco la lógica, ya no estudios observacionales, analíticos, experimentales, no, o sea, utilizando un poco la lógica, si tengo una arteria que está obstruida por LDL, el hecho de consumirlo por fuera es que no tiene que ser beneficioso, ya solamente por lógica. Y consumir algo externamente consumir algo externamente a ver cómo lo puedo explicar. Si tengo una placa formada de colesterol, consumir colesterol desde fuera no puede ser bueno. O sea, es como si una cañería está obstruida por flúor y le inyecto más flúor desde fuera. No puede ser bueno. O sea, ya usando solamente un poco la lógica. Además, centrarnos también en las líneas de evidencia, que la lógica obviamente es muy importante, al final nos tenemos que apoyar en la ciencia, pero también en la coherencia, en lo que observamos. Hay mucha gente que se parapeta tras el tamaño de las partículas. Tenemos evidencia sólida que nos muestra que, es decir, las líneas de evidencia son contundentes con que la exposición a LDL y otras lipoproteínas contenedoras de ApoB a lo largo de la vida incrementan el riesgo. Pero mucha gente considera que el hecho de realizar ejercicio o alimentarse con comida real, con alimentos que entendemos por saludables, independientemente de que estos contengan estas lipoproteínas contenedoras de ApoB, perdón, esto es suficiente. Entonces yo te pregunto, Alberto, ¿has visto casos de deportistas o personas aparentemente muy sanas con dislipemias y riesgos graves para su salud? Sí, lamentablemente, sí, yo he tenido pacientes ciclistas, pacientes delgados, pacientes que no tenían ningún tipo de hábito tóxico, en los cuales a lo mejor han llegado a consulta con una disección iliofemoral por rotura de placa, completamente asintomático durante toda su vida, y ha llegado y ha debutado así, ¿no? U otros pacientes
que en sus chequeos rutinarios pues encuentran placas de ateromas calcificadas en su árbol vascular detectados por AngioTAC y a simple vista parece que es una persona completamente sana, deportistas, que siguen un patrón de vida saludable, entre comillas, y aparecen este tipo de lesiones. Evidentemente, creo que aparte de que pueda haber algún tipo de componente genético, pero aquí la nutrición es fundamental. Lo que nosotros consideramos sano porque sea natural o porque venga de un entorno medioambiental favorable, ¿no? O de la naturaleza, eso no significa que no nos provoquen un daño interno. Y además aquí me gustaría añadir que a día de hoy existe muy poca evidencia, una evidencia muy pobre, de correlación entre el LDL sérico y la carga lipídica de las placas. Es decir, ¿eso qué significa? Que podemos tener niveles normales, como hemos hablado anteriormente, u óptimos de LDL, pero eso no se correlaciona con la carga lipídica que pueda tener la placa. Es decir, puede haber placas con un componente lipídico alto, un componente graso bastante desfavorable y tener un LDL normal. Entonces, de ahí todo lo comentado anteriormente, cuanto la LDL más bajo, mejor, y que tú te encuentres asintomático y tengas un patrón de vida saludable y no tengas hábitos tóxicos, ojo, cuidado con la alimentación, porque la enfermedad arteriosclerótica es silente hasta que da la cara, y cuando da la cara suele provocar eventos cardiovasculares mayores y lamentablemente algunas veces fatales. Bueno, el mensaje es contundente. Yo, como digo siempre, nuestro objetivo, nuestra misión es informar, sobre todo por estos medios, por redes sociales, y luego nuestra responsabilidad acaba ahí, así que creo que el mensaje es contundente, está claro. Y te quería preguntar por un biomarcador del que se habla mucho en redes sociales, que es el HDL. Para quien no sepa qué es el HDL, es el comúnmente conocido como colesterol bueno. Entonces hay mucha gente que hace esta relación, no sé si acertado o no, ahora me explicarás, en cuanto a que el LDL o colesterol malo, si está elevado, pero el HDL también está elevado, es como, bueno, pues las gallinas que entran por las que salen. ¿Podemos decir que el HDL, tenerlo elevado, es un factor protector? ¿Hay una relación causal? El HDL sí que se ha visto en toda la literatura médica que sí que es un factor protector, pero no es un factor milagroso. Es decir, no es aquí la HDL un superhéroe que por muy alto que la tenga significa que estoy protegido de todo. No, es un factor que ayuda, pero la enfermedad arteriosclerótica es una enfermedad multifactorial, inflamatoria y sistémica. Es decir, tener el HDL elevado pues puede ser, por ejemplo, pues como no fumar, ¿vale? No fumo con menos probabilidad de desarrollarla, pero no significa que me combata la enfermedad arteriosclerótica al 100%. O sea, si yo tengo un LDL de 200 y un HDL de 120, eso no me dice que estoy libre de enfermedad y libre de riesgo, en absoluto. Es decir, podemos poner un símil como ir en carretera sin cinturón o con cinturón. Es decir, si tú vas a 200 por la carretera y tienes un cinturón puesto, si te estrellas tienes menos probabilidades de que tengas alguna lesión grave. Si voy sin cinturón y me estrello, pues tengo una alta probabilidad de tener lesiones graves. El HDL puede ser el cinturón. ¿Qué es lo que habría que hacer aquí? No ir a 200 por la carretera. Evidentemente, esa es la solución. Es decir, el HDL te puede ayudar un poco, pero ojo, que si vas a 200, 250, si te estrellas, por mucho cinturón que lleves puesto, pues lamentablemente puedes fallecer. Pues aquí digamos que el símil es igual. La enfermedad arteriosclerótica es multifactorial y hay que atajar a cada una de ellas y sobre todo aquellos factores de riesgo que tengan un mayor peso, un mayor riesgo relativo. Es decir, pues combatiendo la diabetes, combatiendo la hipertensión arterial, evitando el tabaco, bajando el LDL lo menos posible, consumir las grasas saturadas y los hidratos de carbono refinados lo menos posible, llevando una alimentación rica en vegetales integrales lo máximo posible. Es decir, y todo ello con flexibilidad. Las personas pues no somos robots, tenemos que vivir, hay que diferenciar la salud del bienestar. Es decir, ojo que, o sea, comerme un chuletón de ternera gallega
está riquísimo, pero sé los riesgos que ello conlleva. Hay que intentar mantener el equilibrio, pero una cosa es la ciencia y otra cosa es el disfrute personal. La ciencia está clara, es decir, combatiendo todos los factores de riesgo cardiovasculares y llevándolos a lo más bajo posible, menor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular a corto o medio plazo. Sí, eso es algo que comento yo siempre, que la gente dice, pues yo no pienso dejar de comer huevo, no pienso dejar de comer carne. Y digo, es que yo mismo tampoco pienso dejar de hacerlo, al menos de momento, en el futuro Dios sabrá, pero tengo información y con la información decido y tomo mejores decisiones. Yo creo que ese es el objetivo, no prohibir a la población absolutamente nada. Evidentemente, es decir, yo lo que le digo a los pacientes y a los alumnos en general es, creo que mi misión es intentaros deciros la verdad y dar la información más veraz posible. Y una vez con ese conocimiento, cada uno que haga lo que quiera. Porque, o sea, hoy día nadie duda que el tabaco es malísimo para la salud. Nadie lo duda. Y sin embargo, Se ha dudado en el pasado. claro, se ha dudado en el pasado, pero hoy en día nadie duda, ¿no? Entonces, y la gente sigue fumando a pesar de que saben los efectos nocivos que ello tiene. Y hay médicos que fuman. No es mi caso, pero hay compañeros que sí que fuman y saben con certeza lo que aquello provoca. Pues en este caso, la LDL, que es el tema que ahora mismo nos estamos cuestionando, pues es igual. Oye, señores, no dudad de que la LDL alta es muy mala para la salud y que cada uno lo asimile y que tome, al final es la vida de cada uno, ¿no? Que tome el hábito de vida que él quiera, comerse 4 huevos al día. A mí me da igual morirme de un infarto, pero a mí me encanta el huevo y me lo como. Y sé que me va a provocar un infarto. Estupendo, eres libre, pero sé consciente y ten la información, ¿no? Yo también creo que con información se vive mejor. De hecho, si ahora te explico también un poquito mejor el experimento que yo estoy haciendo, que justo va por ahí con la relación de la ingesta de 4 huevos, pero algo que yo he escuchado reiteradamente es que el hecho de no consumir colesterol, que por lo que veo parece que es lo que estamos planteando aquí, 1, reduce tu líbido, 2, empeora tu estado de ánimo y 3, debilita tus arterias. ¿Es esto cierto? No, No no es cierto. debilita tus arterias ni... Yo no he leído, o sea, no he leído nada que esté bien diseñado o ensayos clínicos robustos que asocie una disminución de la ingesta del colesterol con todo aquellos desenlaces que estás comentando, con una debilidad arterial o con una reducción de la libido o del bienestar en general. Es decir, el organismo tiene mecanismos de retroalimentación muy sabios. Es decir, la gente piensa que a lo mejor cuanto más colesterol, más testosterona, no. Es decir, el organismo tiene un efecto de retroalimentación negativo. Es decir, cuando se llegan a los niveles óptimos para el organismo, se deja de producir. No se va a producir más. Entonces, bueno, aparte de lo que te menciono, estas consideraciones que comentas no son, por el momento, no son ciertas o no se ha demostrado que sea así. Yo también creo que son como muy simplistas, reduccionistas y no hay ningún tipo de base biológica plausible, pero creo que es importante comentar ya que, como digo, es algo que reiteradamente me tienen dicho, entonces digo, bueno, vamos a plantearlo y a ver qué nos dice un profesional de la salud, como en este caso eres tú. Yo decirte, Marcos, que durante 2 años fui vegano. Durante 2 años, o sea, probé, luego lo dejé por motivos sociales, ¿no? O sea, porque era incompatible con mi familia y con mi vida en general. Yo trato de consumir lo menos posible. Yo puedo considerar que mi dieta es flexitariana actualmente, pero durante los 2 años que fui vegano, yo tenía una energía, o sea, brutal. Era capaz de levantarme los días a las 6 de la mañana y ir al gimnasio con una fuerza y una vitalidad tremenda. No tenía problemas digestivos, no tenía problemas a nivel de líbido ni de fragilidad. De hecho, me mejoraron las enfermedades dermatológicas y del cabello. Y yo, o sea, me sentí, evidentemente,
alcancé mi peso ideal y una vez que alcancé el peso ideal, seguí ganando peso, evidentemente aumentando la ingesta calórica y realizando los ejercicios de fuerza que se precisaban. Yo no tuve ninguna deficiencia durante 2 años, ninguna. Y ningún problema, al revés, me encontraba mucho mejor que cuando volví a cambiar de dieta y empecé de nuevo a consumir alimentos animales, ¿no? Por eso digo, todo en su justa medida. A mí me pasa igual, aunque esto obviamente es fruto de sesgos personales, quizás se podría tildar de eso, pero yo Totalmente. también, yo tengo dermatitis y los 2 meses que estuve con plan base 100% me mejoró muchísimo. Obviamente, pues es un sesgo personal, etc, 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 pero energía exactamente igual, rendimiento en el gimnasio exactamente igual, al final el cómputo calórico es el mismo, la nutrición, pues lo único que he notado son mejoras, pero bueno, en este caso prefiero centrarme en las líneas de evidencia porque al final Sí. se pueden Sí. tildar como sesgos personales y de hecho te quería hacer una pregunta porque cuando hablamos de este tipo de cosas mucha gente habla de financiación de las farmacéuticas, de estatinas, etc, etc, etc. Y yo digo, si realmente una persona lee ciencia, ve que las estatinas salvan vidas y las estatinas intervienen reduciendo el LDL. Entonces, creo que es algo que es casi nimio para comentar, pero ¿qué mensaje le darías tú a estas personas que dicen que los que tenemos esta narrativa que tenemos tú y yo, pues estamos financiados o tenemos intereses con la farmacéutica, porque las estatinas realmente, pues, lo único que dan es dinero a las farmacéuticas? ¿Salvan vidas las estatinas o no? A ver, yo estoy libre de conflictos de interés. Yo nunca he recibido nada de las industrias farmacéuticas. Aquí tengo que decir varios mensajes claros. El primero, sí es cierto que con el patrón de vida que tiene la población actual, las estatinas salvan vidas porque reducen el LDL. Pero las estatinas no están libres de efectos indeseables, no deja de ser un químico externo, tienen sus efectos secundarios. Y a pesar de que las estatinas son muy necesarias, repito, en la población actual, se pueden alcanzar niveles objetivos de LDL sin ellas. Se puede. Es decir, y aquí de nuevo introduzco la experiencia y como has hablado, los sesgos personales. Esos 2 años que yo fui vegano tenía la LDL en 35, ¿vale? Solamente ha habido 2 pacientes de todos los que he visto que han aceptado una dieta no completamente vegana, pero sí casi libre de productos animales, que alcanzaron respectivamente casi las cifras que te comento, 47, 52, 53, es decir, por debajo de los objetivos que recomiendan las guías y sin necesidad de ninguna estatina. Yo diría que realmente algo más potente que una estatina es un buen hábito de salud. Qué bueno. Lo que digo, pero como este hábito de vida no suele ser el empleado por la población en general, pues en este caso tenemos que recurrir a la estatina, que es una gran ayuda para intentar reducir el LDL de esa población que no alcanza el objetivo. Hace poco me preguntaron a mí en una formación, pero Marcos, entonces ¿tú crees que las estatinas son buenas? Y mi respuesta fue, hombre, mejor que morirse, son. Obviamente Claro. lo ideal sería intervenir en hábitos, pero entiendo que es difícil, que hay un gran peso cultural, lo que tú dices, pues si tienes eventos, etcétera, pues es complicado, pero lo ideal al menos es tener la información y a partir de ahí, pues decidir. Pero claro, es que así, si nos metemos en ese barro, podríamos decir todo con casi cualquier medicamento, ¿no? Si me dice, oye, ¿los corticoides son malos? O sea, te diría que los corticoides tienen una gran cantidad de efectos indeseables, pero una gran cantidad. Osteoporosis, hirsutismo, depresión del eje hipotálamo hipofisario, retención de líquido, ganancia de peso. Son unos efectos indeseables muy malos. Pero si una persona en un brote de esclerosis múltiple, en un brote de lupus, en un paciente que tiene una masa cerebral y que necesita reducirle el edema a cualquier precio porque le vas a mejorar mucho su calidad de vida y su sintomatología, ¿le vas a negar un corticoide porque sea malo?
¿no? Se lo tendrás que dar con su efecto indeseable. Pues el análogo es la estatina. Oye, un paciente que ha tenido un infarto y que ha tenido una arteria obstruida por la placa de ateroma, para intentar evitarle un segundo evento, si él no puede llevar un patrón de vida saludable por sus costumbres o por su educación, pues le voy a ayudar con una estatina, sea como sea, porque le estoy reduciendo el riesgo, a pesar de que sé de que tiene sus efectos indeseables. Pero, es lo que has dicho, peor es morirse. Sí, eso es. Lo mismo con ibuprofeno. Ibuprofeno obviamente tiene efectos secundarios, pero tú tienes que ponderar si es mejor el dolor, en este caso, si lo haces por dolor o es mejor el fármaco. Al final es cuestión Claro. de elegir con información. Te quería preguntar, ¿qué opinión tienes? Esto ya es como casi más opinión tuya como clínico. Lo que estoy haciendo yo con el experimento con mi alimentación. Te explico un poco. Vengo de 8 semanas de consumir cero colesterol dietético, es decir, una alimentación plant-based, vegana, vegetariana, llamémoslo como queremos, para que la gente lo entienda. Y durante 2 semanas voy a estar consumiendo 4 huevos al día para ver si esto tiene un impacto en mis niveles de colesterol total, HDL, LDL, etcétera. ¿Crees que habrá una diferencia en mi analítica que se verá? Eh, a ver, evidentemente es un estudio observacional. Ujú. Y aquí te digo lo que te he dicho antes, no existe correlación entre la LDL sérica y las placas y las lesiones, ¿no? Pero ya verás que consumiendo 4 huevos diarios durante 2 semanas, estoy casi... O tienes un mecanismo regulador muy fuerte, pero estoy seguro de que va a aumentar esa cifra de LDL. Lo veremos, lo veremos. Sí, sí, A ver ese seguro que sí. mecanismo. Lo vamos a poner a prueba. Vale. Gracias a Dios es un corto, gracias a Dios es un espacio de tiempo muy chiquitito, Ujú, que no te va a generar ningún problema a largo plazo. ujú. El problema es que hay gente que consume eso durante años Claro. y ahí sí que tenemos un problema. Sí, sobre todo en el sector de donde yo vengo, donde yo estoy, que es el sector fitness, es muy habitual comer. De hecho, mucha gente me lo dice, pues yo desayuno 3 huevos todos los días. Y yo digo, con las yemas. Y me dice, sí, sí, ¿tú qué opinas? Y digo, bueno, la información yo la estoy divulgando constantemente. Decide tú, yo no voy a decidir por ti. Pero es algo muy común el hecho de consumir 3, 4 huevos al día. En el desayuno, en pancakes o etcétera. Por eso creo que esto Pues es importante. Pues ahí están los casos de lo que me comentabas anteriormente, de pacientes que desde fuera se ven muy saludables, pero que de repente te preguntas si como un señor de 32 años ha tenido un infarto de la descendente anterior, si es normopeso, si va en bici, si no fuma, Hace pues deporte, es sí, no claro. bebe alcohol. Ujú. Ahí están los secretos o aquellas explicaciones, ¿no? que muchos médicos desconocen. ¿Crees que me estoy poniendo en riesgo al hacer esto? Sí, claro. Está yendo a 200. Con cinturón, porque hago deporte. Bueno, bueno. Pero claro que sí, claro, estás en riesgo, sí. Pues Alberto, te agradezco muchísimo tu tiempo, la atención, tu profesionalidad. No sé si quieres añadir algo para la gente que nos vaya a escuchar o que nos vaya a ver, pero cualquier mensaje que le puedas dar yo creo que puede ser muy, muy positivo dada tu formación. Bien, pues mi mensaje sería como al que le doy a cualquier paciente, ¿no? La ciencia es clara, la ciencia es firme, pero hay que separar lo que nos dice la ciencia con nuestros gustos, con nuestras preferencias y con nuestra vida, porque al final somos dueños de nuestra vida y nosotros decidimos cómo vivirla, porque es única e intransferible. Eh, y que hay que intentar vivirla lo más y mejor posible, cantidad y calidad de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo le intento transmitirle a mis pacientes que lleguen al equilibrio, es decir, que intenten llevar el patrón de vida más saludable posible, Ujú. con todo lo que hemos hablado, hábitos de vida saludables, sin hábitos tóxicos, una dieta rica en alimentos vegetales e integrales, con limitación del consumo de productos animales. Es decir, que intenten llevar esa vida lo máximo posible, pero que también se permitan ciertos privilegios, ¿no? Oye, es que me encanta la ternera asturiana. No pasa nada, o sea, es un acto puntual, lo puedes comer y te lo puedes comer sin ningún tipo de comedura de cabeza, que lo que importa es el largo plazo.
la constancia, lo que define y constituye un hábito. Si tú en 3 semanas tienes un hábito de vida saludable, te puedes permitir esos detalles. Pero es separando la ciencia de nuestros gustos y preferencias y de nuestras vidas. Y luego entendiendo que el ser humano es un organismo abierto que interactúa con el medio y no nos podemos centrar simplemente en un input y un outcome de un estudio científico. Es decir, si a ti el hecho de eliminar la carne roja, por ejemplo, te va a hacer profundamente infeliz, pues Claro. hombre, no la elimines del todo, redúcela o no la Claro. elimines nada, pero ten la información para saber el impacto que puede tener en tu salud. Entonces, Claro, y además, como has dicho tú, o sea, el ser humano no tiene solamente un área científica, eso es. sino que también vive en una sociedad, bajo un marco político, que tiene su profesión. Es decir, vivimos en sociedad y también hay que tener en cuenta pues que al final la sociedad funciona como un ente y te tienes que adaptar a ella, ¿no? Pero intentemos llevar la ciencia y nuestro patrón de vida lo más cerca posible hacia un hábito saludable, sin de vez en cuando pues ser un poco más flexibles, ¿no? Ahí sin problema. Totalmente. Mira, yo ya por finalizar, como suelo decir siempre, con que este tipo de acciones que nosotros hagamos, el tiempo que invertimos, que para mí es lo más valioso que tenemos, ayude a una sola persona, yo me sentiré profundamente agradecido. Así que gracias por estar aquí hoy conmigo. Espero de verdad que simplemente una persona, 2 personas, me es indiferente, pues esta información les resulte útil y yo te estaré eternamente agradecido, Alberto. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación y para que cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estoy. Y reforzar el mensaje que has dado, que en solo este mensaje ayude a 1 o 2 personas, pues habremos, esta hora habrá sido valiosa y provechosa. Muchísimas gracias, chicos. Cualquier Gracias a cosa en ti. comentarios, dejaré también las... ¿Tienes redes sociales? Sí, Dejaré las redes sociales de Alberto en la descripción. Cualquier duda que tengáis, la dejáis en comentarios. Yo se la acercaré a Alberto y nos vemos en futuros vídeos. Hasta luego. adiós. Chicos, espero que la hayáis podido disfrutar mucho y si quieres profundizar más te dejo aquí estos 2 vídeos de interés y si quieres pertenecer al clan de los lobetes sin ateroma es por aquí. Un abrazote enorme.